está por ahí, te voy a sacar de los esquemas, pero ya que eres internacionalista, a lo mejor vas a tener que ser internacionalista extraterrestre, porque hoy ya dijeron en el Capitolio que bueno, que hay vida, que descubrieron, bueno, yo mismo hace tiempo, naves y con pilotos que habían fallecido con ADN extraterrestre. Cuéntame un poquito. Eso no es nuevo. En los años 50 aquí hubo una canción que popularizó porque los marcianos llegaron ya y los enseñaron a bailar cha-cha-cha. Así que eso no es de extrañar, ya eso está planteado desde hace mucho tiempo. Era más rumbero que lo de hoy en día. Lo de hoy en día a lo mejor vienen con armas, no sabemos. Pero hablando en serio, esta es una noticia que si fuera verdad, rompe los esquemas, porque muchos dicen de que esa vida extraterrestre la tienen oculta los grandes poderes porque entraría en discordia a la gente. Bueno, cuando fue la Guerra de los Mundos y Orson Welles narró, la gente se suicidó cuando oyó ese programa de radio, escuchando que habían, y era una simulación, llegaron los marcianos y llegaron los extraterrestres. Entonces es algo que puede romper los esquemas tanto a la gente que no podría convivir con su mística, con su religión, con sus creencias, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso es nosotros si existen y si están dando vueltas en este mundo, pues si no seremos un accidente, ¿no? El mundo es la realidad, esto es sideral, una cuestión muy compleja en la cual tienen que estar presentes esos otros factores que hoy en día aparecen por allí. Ciertamente Herbert Wells escribió esa novela en los años 20, la Guerra de los Mundos, y luego Orson Welles hizo ese famoso programa que aterrizó a todos los Estados Unidos por la manera, con su voz tan grave, narrando pues la llegada, señalando cómo eran los individuos. Pero bueno, hay que estar preparado porque el mundo anteriormente no existía la televisión, hoy existe. Anteriormente no existía el internet, hoy existe. Entonces el mundo tiene que irse acoplando a los distintos elementos que aparecen en el mundo. Pues, porque fíjate que hay una resistencia al progreso de muchas partes del mundo y por muchos políticos. Fíjate, yo me estaba recordando ayer que chiquito, mi papá llevó la primera Sony Trinitron a la casa a colores y tuvimos que esperar a que pasaran un Oscar para poder ver televisión a color, un programa permitido. Yo digo, ¿por qué frenar el progreso? ¿Te acuerdas de esa época, no? Sí, porque esa era el poder tiene esa particularidad que pretende tapar la realidad. Pues eso, como decía, siempre me gusta citar a la filósofo rusoamericana Anna Zinoviev o Ayn Rand, quien decía, tú puedes ignorar la realidad, lo que no puedes es ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad. ¿Con ello qué significa? Porque son unas cosas que están ocurriendo, que ocurren, y que pretender taparlas, pretender obviarlas, estás cometiendo un error porque mañana tarde o temprano te puede explotar en la cara, en el sentido que va a aparecer literalmente y te vas a decir, ¿y por qué se nos engañó? ¿Por qué se nos ocultó todo eso? Y eso está, por eso yo creo que sí, están por allí dando vueltas los extraterrestres y yo quisiera encontrarme con algunos para saludarlos y hablar con ellos. Y si te lleva y te abduct you, sería muy difícil, porque yo le tengo mucho miedo a las alturas. Entonces, habría que ver, pues, habría que ver. ¿Te imaginas que va el rayo hacia arriba? Se nos echa a perder y te cae de arriba. Mira, pero yo sí creo que hay algo en el poder real y que está introduciendo en el inconsciente colectivo. Tenemos muchos años, hace poco salió una serie en Netflix de mi amigo el pulpo, me llama mucho la atención. Sí. Y como enseña, dice que es un animal que tiene ciertas características extraterrestres por el número de cromosomas que tiene que no coinciden con la vida humana. Pero también películas, ¿tú no crees que...? Y Los Simpsons. Sí, hay una serie de hechos, de datos que están pasando que obligan o que marcan que hay unas ciertas realidades que uno no pretende desconocer, pero están allí, están funcionando y están moviéndose. Por eso yo soy muy optimista frente al tema del conocimiento, en el sentido que él se desarrolla, él se amplía, él se expande. Yo siempre pongo como ejemplo a mis estudiantes en la Escuela de Comunicación Social, en la materia de pensamiento filosófico. Yo les digo, bueno, primero aquí se negó la palabra escrita, luego se negó la imprenta y ahí surgió y se impuso, luego se negó el telégrafo, luego se negó el teléfono. Después vino la radio, era imposible. Bueno, apareció el cine que decía que no podía sustituir al teatro y sin embargo se impuso. Luego vino las películas sonoras, mudas, que hasta Chaplin dijo que no podía existir el cine sonoro porque mataba el arte, la gestualidad, etcétera, etcétera. Y comprendió que había que adaptarse a esa nueva realidad y así pasó más adelante, vino a la televisora. Y hasta que llegó la evolución más grande, que es la película de Barbie. Exactamente. No solamente la de Barbie, sino Los Simpsons. Se van adivinando muchas cosas. Sí, pero también está Oppenheimer y la han recomendado muchísimo. Sí, pero todavía no la podemos ver por la huelga que hay ahorita en Hollywood. Es así. Sí. Mira, y hablando de otros temas, Rusia
Ucrania sigue esta guerra y bueno, vimos hace días que ya con drones y con todo y destruyen edificios, una catedral bellísima en Odessa, y no tienen paz con la miseria. Bueno, eso es una realidad. Yo hace rato tenía una discusión con uno de mis hermanos diciéndole, yo no estoy defendiendo allí nada, pero es que es una realidad que se buscó, que la buscaron todos los factores, incluyendo los ucranianos, ese conflicto, los rusos, los ucranianos, los americanos y la OTAN y el mundo en general, buscaron ese conflicto y ahí está la realidad, porque se provocó eso, ese conflicto fue provocado, fue estimulado en nombre pues de pretender llevar la democracia, llevar esa visión occidental de la vida, quererla imponer en Ucrania, querer incorporar a Ucrania a la OTAN fue una provocación muy grande hacia Rusia. Por cierto, palabras que no las he dicho yo, no las estoy diciendo yo, eso lo dijo Henry Kissinger y lo dijo George Kennan, quien fuera embajador norteamericano en Rusia en los años justamente del inicio de la Guerra Fría, donde él decía a Stalin y a la Unión Soviética hay que aplicar una política de contención. ¿Por qué? Porque eso ellos tienen, si tú los dejas se expanden, pero tú tienes que tratar de entender que ellos tienen una postura que hacer y tienen una palabra que decir en el contexto de la política internacional. Y Kissinger lo reafirma en su famoso libro Orden Mundial, la diplomacia, donde dice Rusia ha jugado un papel en los últimos 400 años de estabilidad para lograr la estabilidad en Europa. Entonces, esa manía de querer imponer la OTAN a esos países, obligando cuando que la OTAN fue construida para atacar, para enfrentar a la Unión Soviética. Si ya la Unión Soviética no existe, existe Rusia, bueno, entonces ahora tú le vas a querer poner bases misilísticas alrededor de toda su frontera. Eso es una amenaza para cualquier país y ellos reaccionaron muy a los rusos, brutalmente violentos, y así esto que ha llevado como consecuencia este gran conflicto, que esperemos que los últimos pasos que se están dando impulsen una negociación, la suspensión o la congelación del acuerdo de exportación de cereales es una jugada que tuvo Putin para imponer un proceso de negociación. Ahí tiene que haber una negociación donde no todos ganen y no todos se pierdan. Y como dice el mismo Kissinger, ojalá que Zelensky y la élite política de Ucrania tenga la misma inteligencia, la misma cantidad de inteligencia que tuvo con su valentía. Y es así. Bueno, tú sabes que Venezuela se ha aprovechado un poco, ha sido uno de los que ha ganado con toda esta guerra de Ucrania, porque muchos productos que dejaron de exportar, Venezuela los ha sustituido. Y me lo decía Luis Vicente León el otro día, que en Acarigua, yo decía, ¿por qué el boom de Acarigua? Y tienen casi una cosa increíble. Bueno, porque ellos son el centro de acopio de toda una cantidad de productos que está exportando Venezuela. Hemos debido tener más de lo que se tiene ahorita. Hemos debido aprovechar esas circunstancias. Lo que pasa es porque Venezuela ha ideologizado su política exterior, nos hemos inserto en una dinámica en las relaciones internacionales que no nos permite obtener beneficio de esta situación que está allí. Yo soy muy utilitarista, yo soy en el sentido, creo que nosotros hemos debido aprovechar esa realidad, pero como no tenemos petróleo, tenemos por montones, pero no tenemos cómo sacarlo, cómo procesarlo, tenemos agricultura, pero tenemos el campo está destrozado, en fin de cuentas, y la capacidad de nuestra industria está mermada por los mecanismos de presión sobre la economía, y eso hace pues que no seamos lo suficientemente competitivos. Bueno, lo que tú acabas de decir, yo acabo de entrevistar a Ángel Alvarado, que es profesor de Pennsylvania y UPenn, y él decía que Venezuela tiene que llegar a los 2 millones de barriles de petróleo de producción, cuando él decía que produjimos más de 3.700.000 barriles en una época, pero en este momento no llegamos al millón. Hemos subido, Venezuela no se ha arreglado para los tóxicos. Gracias a la Chevron, por cierto. Y gracias a Chevron, pero somos ya el 7º país de exportación de petróleo a Estados Unidos. Si nos quitaran las sanciones, a pesar de la gente que está a favor de que pongamos sanciones, la mayoría vive afuera. Pero los que vivimos aquí, que quieren que los profesores tengan mejores sueldos, que los empleados públicos tengan mejores sueldos, que Venezuela progrese, necesitamos que Venezuela produzca. Pero también permitir que la gente produzca también. Hay que permitirle que la gente, que ser rico es muy bueno, como dicen los chinos. Y luego hay que darle un concepto meritocrático a la industria petrolera, no convertir a la industria petrolera de PDVSA en lo que se ha convertido en la banda de Alibaba y los 40 ladrones. Bueno, pero ya cambiaron, por lo menos. Bueno, cambiaron de personas, más no de políticas. Los gestores son prácticamente, utilizan las mismas técnicas, ideologizan, hacen sindicatos rojitos, lo que hace pues que esa industria todavía funcione con grandes debilidades.
Muy bien, mira, también el tema de Venezuela, el mundo, las sanciones, quiero que me comentes un poco. Bueno, sí, las sanciones son un mecanismo que se ha impuesto últimamente desde hace mucho tiempo, todo el siglo XX fueron sanciones que se aplicaron a distintos países. Alemania la sancionaron durante mucho tiempo. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a pagar un conjunto de deuda que la transformó pues en una gran potencia para vengarse Hitler pues cuando llevó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las sanciones, que es una política con todo proceso social, debe ser analizado y debe ser tratado con mucho tino, de tal manera de no permitir, porque las sanciones, por ejemplo, han destrozado, no han podido acabar con el régimen cubano y tienen 60 años, o qué sé yo, 62 años con la misma política y ahí está los Castro, Fidel, Raúl, ahora Miguel Díaz, ¿cómo se llama? Miguel Díaz Canel, que se llama, ¿no? Sí. Que por cierto no heredó nada de los Castro, ¿no? Porque Fidel por lo menos era un hombre inteligente y culto y Pero formado. él ha abierto ciertas cosas, aunque no creas, porque por ejemplo, él cuando empezó abrió el internet para los cubanos. Claro, no ha llegado a la reforma que se quiere porque el mismo Raúl Castro dijo que tenía una cantidad de dinosaurios alrededor y que no dejaban que saliera adelante. En verdad, una época que se esperaba una apertura de Cuba, prepararon todo, iba a llegar a La Habana, barcos de todas partes, de cruceros, tenían el puerto de Hemingway, donde iban a llegar de Miami, campeonato de pesca, abrieron también lo que es los Mariel, el puerto Mariel, el puerto que es una maravilla, que tiene Miami, el mismo calado del nuevo puerto, ni siquiera estaba listo el de Panamá, y había mucha esperanza con eso, y que iba a entrar mucho dinero, pero lo frenaron todo. Lo único que se logró que abrieron la embajada americana en los Estados Unidos, hay vuelos de Estados Unidos para Cuba, pero aquí en Venezuela no. El problema está en que en Cuba concretamente, vamos a decir lo siguiente, que es que esa es una nomenclatura que se mueve con grandes dificultades. Es un paquidermo que se construyó y se edificó a lo largo de 60 años y que es muy difícil ir superándolo, ¿no? El caso, por ejemplo, fíjate, el caso económico, ellos intentaron hacer, bajo propio Fidel incluso, una serie de medidas que avanzaron, la despenalización del dólar, la permisividad para tener iniciativas privadas en algunos elementos, y eso fue prácticamente posteriormente, desde 1999 en adelante, eso fue cambiado totalmente y comenzó un endurecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos encontraron una mina de oro que les permitió un balón de oxígeno que se llama Venezuela. Hoy en día eso ha ido cambiando por cuanto Venezuela hoy en día está sufriendo una serie de contratiempos en su proceso económico. Pero ves a Díaz-Canel en un avión de Conviasa. Sí, eso es una cuestión que tienen que responder las autoridades venezolanas de cómo es eso de que ese señor ande en un avión venezolano y bueno. ¿Cuál es el intercambio? ¿Qué ganamos ahí nosotros con eso? No entiendo. Habría que ver, tiene que ser unos contadores, había administrador que saquen la cuenta exactamente qué es lo que se ha gastado y qué es lo que no se ha gastado. Un intercambio político, ¿sabes qué es así? Mira, vamos a hablar de Guyana. Ajá. Y todo parece que nos han dado cierto respiro, nos dieron un año para poder presentar el caso venezolano. Creo que en los últimos tiempos han logrado algunas cosas positivas y que reconozca, por ejemplo, Inglaterra, algunos de los laudos arbitrales que se habían aprobado. En primer lugar, nosotros tenemos que partir de un hecho. Eso no es un tema ni diplomático ni es un tema de derecho internacional. A nosotros se nos quitó ese territorio, se nos invadió. Nos los usurpó Inglaterra y trajo a una gran cantidad de esclavos africanos, chinos, vietnamitas, indios para esa zona, para poblar esa zona y explotarla, utilizarla a estos individuos de esclavos. Con el tiempo, claro, Venezuela protestó el laudo arbitral de 1899, cuando los americanos obligaron a los ingleses a ir a ese laudo, el cual fue manipulado por una serie por el juez principal, el juez ruso, de Martens, junto con los dos jueces norteamericanos que fueron presionados aparentemente por de Martens para que dieran la buena prueba a Inglaterra como la dueña y la titular de ese territorio, cuando Inglaterra está muy lejos de este país. Pues ¿cómo es posible que esos piratas vinieron y se cogieron ese territorio porque le dio su gana? El siglo XIX estaba así, eran las grandes potencias las que decidían. Bueno, resulta que el país creció, el país fue aumentando, fue democratizándose y se descubrió cómo Venezuela descubrió cómo fue posible que los ingleses con de Martens nos engañaron y engañaron a algunos jueces para lograr la titularidad de ese territorio. ¡Ay, sorpresa te da la vida! Resulta que cuando se produce la independencia de Guyana, que Inglaterra, en el marco del proceso que había en las Naciones Unidas de descolonización y de reconocimiento de la autonomía de ciertos países, reconocimiento de nuevos países, entre ellos Guyana, le da la independencia, y Venezuela de alguna manera
participó, aprobó por considerar que era posible, pero un pueblo que se había ido sacrificado, que fueron traídos como esclavos, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo hicimos el acuerdo de Ginebra, que establecía un entendimiento con Inglaterra para que nos entregaran una porción considerable de tierra que justamente que apuntara a nuestra presencia, a nuestra salida tranquila por al Atlántico. Hoy en día eso ha sido burlado por los guyaneses, ellos buenos estudiantes, buenos alumnos. Petróleo hasta en tierras y aguas venezolanas, que ni siquiera así son es. de Guyana. Y voy a decir una cosa incluso que es mucho más grave, que el petróleo es muy importante, el hierro, todo lo que tú quieras, es nuestra salida al Atlántico. Geopolíticamente, ningún país que tiene poder talasocrático y poder telúrico, es decir, tiene tierra y tiene mar, ¿no? Puede permitirse que se le tranque su salida al mar. Natural. Exactamente. Nosotros hay que pensar en perspectiva, ¿no? Dentro de para un siglo, 2 siglos, no sabemos que Venezuela está rodeada. Si nos quitan ese territorio, nos quitan el Atlántico, nosotros vamos a tener un arco semilunar que nos es adverso, que son los países del Caribe, que no nos quieren. Ellos son amigos y hermanos de los guyaneses. A nosotros no, pues ellos provienen de ser atraídos a Inglaterra como esclavos. El petróleo, toda la ayuda sí, que se le ha dado. Y Venezuela no ha logrado nada. Por esa razón, yo creo que nosotros tenemos que amugarle la cara a Guyana, pues nosotros siempre vamos a estar ahí al frente de ellos. Nosotros somos más grandes que ellos, nosotros nos podemos recuperar como nación, podemos recuperar nuestra economía, podemos afianzar nuestra presencia geopolítica y tarde o temprano nosotros vamos a tener una palabra que decir y ellos tienen que saber que eso es factible. China lo está demostrando hoy en día con la cuestión de Taiwán y que eso hay que tomarlo en consideración. China no, porque ese territorio es chino. No han cedido. Y ellos no van a hacer porque eso es de ellos. Pero entonces no hay una analogía ahí con Ucrania y Rusia, se puede decir lo mismo. Que la de Ucrania y Rusia decíamos pues que ese es un problema, que ellos son unos 3 pueblos que compartieron una espiritualidad que se llama la espiritualidad kieviana. Es decir, Rusia, la gran Rusia, Ucrania, que el ruso significa el confín de Rusia, y está Bielorrusia, que es la Rusia blanca. Entre esos pueblos dominados por la gran Rusia, por el zarismo, durante no sé cuántos años, 1000 años. Y bueno, se produce la Revolución Rusa en 1917 y los pueblos que estaban bajo la férula del zar comienzan a procurar su independencia y Lenin dijo la autodeterminación. Pero cuando llegaron al poder, acabaron con el concepto de determinación y se confiscaron. Y entonces Lenin dijo, no, si perdemos Ucrania, perdemos la cabeza. Y así empezó su salida el drama. Y su unión con Europa, claro. Geopolíticamente era muy importante. Rusia es la cabeza, es el puente entre Eurasia y Rusia. Ya que nos fuimos para allá, hace poco hubo una reunión con el presidente de Bielorrusia que trató de hacer algún tipo de alianza entre Ucrania, bajar la guerra con Rusia. ¿Cómo ayudó o no ayudó Bielorrusia con este conflicto? No, Bielorrusia es una pieza, es ¿cómo se llama? El títere que mueve Putin. Él lo mueve. Putin le dice, salta, él salta. Brinca, brinca. Cállate, te calla. Habla. Lukashenko es un títere, es un muñeco. Y Putin es el que habla. Hay una palabra que dice eso de los rusos, que cuando tienes a alguien que manejas así, tú que vienes de esos polvos. Sí. Lo que te iba a comentar que es tal el desprecio que siente Putin por estos individuos como Lukashenko, por ejemplo. Lukashenko viene del ruso que significa cebolla, Luka. Y un día le hicieron una pregunta a Putin, una cuestión formada, montada, en plena tensión entre Putin y Lukashenko. Le dice, presidente, ¿a usted le gusta la cebolla? Que se le gusta la cebolla. Le dice, no, desprecio la cebolla. En qué sentido estaba refiriéndose a Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Mira, lamentablemente me quedan 10 minutos para hablar de tecnología con mi próximo invitado. Es un placer hablar contigo. Te invito más tiempo la próxima vez. De verdad, ciertamente. Muchas gracias. Recuérdame tus redes, arroba Eloycito. En Facebook aparezco en todas partes y por Twitter eloycito2003@yahoo.com y gmail.com. Muchas gracias, interesantísima conversación, entrevista. Muchas Siempre gracias. Muy amable, hermano. Eloy Torres, internacionalista, son las 6:50, escuchemos el tema de los Bee Gees. Una oportunidad